Estimados amigos oyentes, primero que nada, pues darles las gracias a todos y cada uno de ustedes por la sintonía a través del FM, también a través de nuestras redes sociales. Y tal como les ofrecimos a lo largo de todos estos días, hoy vamos a continuar con nuestra serie de entrevistas a diferentes personalidades del ámbito político que tienen una relación directa o con partidos políticos o con precandidaturas o con programas de gobierno. Y este es el caso en el cual aceptó nuestra invitación Manuel Villacorta, que lo tenemos ya aquí en nuestra cabina, vino muy temprano. Y vamos a platicar con él al respecto de los pormenores de su vida, conocerlo tal y como lo hemos hecho con algunos otros de los invitados a lo largo de todos estos días. Así que Manuel Villacorta, bienvenido a Libertópolis. Buenos días. Buenos días, Juanfra. Gracias por la invitación. Me siento también muy satisfecho de volver a ver a Estuardo. Así es que muchísimas gracias. Aquí estamos a la orden. Muchísimas gracias. Bueno, empecemos. ¿Quién es Manuel Villacorta? Sé que rápidamente fuiste catedrático allá en La Marro, fuiste catedrático también, entiendo, en San Carlos, estuviste dando cátedra en diferentes universidades del país, fuiste embajador también, estuviste allá en Israel en el gobierno de Álvaro Arzú, y también sé que tenés una prolífica carrera como empresario, pero decíndolo tú en primera persona, contanos más de tu vida, por favor. Bueno, pues mira, yo creo que he tenido una vida afortunada. He podido desarrollar mi profesión en las ciencias sociales, que es mi vocación, desde muy joven, influido fundamentalmente por mi padre, ¿verdad? Vengo de una familia de clase media, allá por el barrio de Candelaria. ¿Cómo no? Y entonces, pues, era muy común que mi padre, como catedrático de San Carlos, economista, se reuniera con colegas de su época, Meme Colón, Fuentes Mor, Alfonso Figueroa, Nayo Lemus, en fin. Y desde muy pequeño, pues yo escuchaba los debates sobre ¿Los conociste? Sí. Y mi padre, obviamente, notó que tenía esa vocación por el tema social y me fue formando. Y de ahí, pues, que ingreso a San Carlos y hago mis estudios en ciencia política. Ahora, como tú sabes, las ciencias sociales no dan para vivir, y menos en un país como Guatemala. Sí. Entonces, había que ver de qué sobrevivía. Bueno, fui catedrático universitario, consultor de algunos organismos internacionales, y ahí fuimos librando esa batalla por tener ingreso, ¿no? Pero a mi retorno de Guatemala, después de un largo periplo por Israel, España y Estados Unidos, busqué una forma de financiarme, ¿no? Y entonces construí una empresa, ahí entramos a la fase del ingenio. Me encanta la ingeniería y construí una empresa que se dedica a elevadores para personas con discapacidad. Elevadores para personas con Así discapacidad. es, ya llevo más o menos 7 años en eso, prácticamente desde que regresé a Guatemala. Entonces he mantenido mi vocación social y la he sostenido a base de mi trabajo, que es mi ingenio, que es el tema de la empresa. Cambiando vidas realmente, Juanfra, porque tener un elevador para una persona con discapacidad le cambia la vida totalmente. Por supuesto. Pues es que es un trabajo muy duro, complicado, pero muy estimulante. Entonces he estado en esos dos campos, ¿verdad? De eso vives y te financias. Así es. Yo no tengo contratos con el gobierno, es decir, empleado de gobierno, tampoco con el sector privado, ni con la cooperación internacional, no me financia ninguna ONG. Trabajo por lo que gano cada día, cada cliente que me llama y logro convencer y logramos hacer la venta y le montamos su elevador, que nosotros lo construimos de acuerdo a las necesidades. O sea que no importas. No. La caja en sí no la importas. No. Nosotros tú importamos los motores. Fabricas. Los motores, por ejemplo, el sistema eléctrico, pero la torre del elevador la fabricamos nosotros porque recuérdate que no todas las casas son iguales. Claro. A veces el elevador se pone en el exterior, en un jardín, por ejemplo, ¿no? Porque no cabe adentro. A veces sí podemos ponerlo dentro de la casa. Y de losa a losa tú puedes encontrar 280, 310, 320. Entonces la torre varía la altura. Lo diseñamos específicamente para la casa y también eventualmente el tamaño de la plataforma, porque hay personas que la quieren muy pequeñita, solo para ella, y hay personas que requieren una plataforma más grande porque se van a movilizar con silla de ruedas y un asistente. Así es que esa es la gran ventaja que tenemos en cuanto a competencia, que nosotros nos adecuamos a cada condición.
no se puede tener un modelo uniforme porque no sería útil por la variabilidad de residencia. Claro, ¿no? pues Sí. mira qué interesante. Quienes estén interesados en este servicio, creo que sos el primero que nos comparte a detalle esa actividad con la cual te financias y me parece magnífico. Gracias, Juan. Creo que es importante, Manuel, conocer primero que nada tus acercamientos políticos, lo que piensas respecto y también, por favor, que desde tu óptica nos puedas hacer un diagnóstico de la situación de país Okay. y que bajo esos dos lineamientos podamos ir aclarándonos las ideas. Ok. Bueno, mira, yo creo que Guatemala está pasando una situación verdaderamente grave. A mí me preocupa muchísimo de que siento que no hay mucha conciencia de eso, y particularmente de aquellos grupos de influencia, ¿verdad? Por ejemplo, si tú miras el modelo económico, es una tragedia que Guatemala está importando 30,000 millones de dólares al año y solo exporte 15,000 millones de dólares, la mitad. Vivimos de importaciones. Ahí la balanza comercial es negativa. Solo, únicamente por el ingreso de las remesas, que son otros 15,000 millones, logramos estar 30-30. Pero es un error poder, es decir, seguir confiándonos en las remesas, porque va a llegar el momento en que las remesas van a empezar a caer. Eso está estudiado, ¿verdad? Y entonces el tema es que, primero que todo, cada vez es más difícil para los migrantes ingresar a Estados Unidos. La automatización de los trabajos en Estados Unidos está muy acelerada, prescindiendo de trabajadores. Los inmigrantes que están allá, tú recuerdas, por el tema etario, van envejeciendo, ya no pueden trabajar tanto. Entonces, puede darse el caso que empiecen a caer las remesas. ¿Qué vamos a hacer? Porque las exportaciones no las vamos a subir de un año para otro, es un proceso, es una estructura económica. Claro. Eso en lo económico, el altísimo nivel de desempleo que tenemos, la inflación. A mí me ha tocado ahora visitar mercados. Una libra de carne común está en 40 quetzales. La libra de frijol, maíz andan rondando entre los 6 y 8 quetzales. Menudo, 10 quetzales. Una libra de pollo, 16. La gente no puede ya consumir. Entonces hay un golpe también en cuanto a la economía doméstica y estructural. Y si te vas a lo institucional, ¿qué tenemos? Tenemos un país donde el 97% de los delitos quedan en impunidad. ¿Dónde queda el Ministerio Público? ¿Dónde está el sistema de justicia? 3 años con los mismos magistrados. Es inaudito. Entonces tenemos que el modelo económico ya no está funcionando como debiera, ya no genera empleo, y a nivel institucional no vivimos dentro de un Estado de Derecho. Hay mucha impunidad, Sí. falta de credibilidad. Entonces todos estos elementos, si tú los conjuntas, nos llevan a una situación muy grave. Y nos acercamos a un proceso electoral en donde podría haber un recambio, ¿verdad? Y llevar autoridades que realmente retomaran la ruta correcta del país. Pero lamentablemente nos estamos dando cuenta de que hay mucha incertidumbre y mucho escepticismo social hacia lo político. O sea, la situación en términos generales, Juanfra, se perfila un poco preocupante. Y mira, hablando de esa certidumbre que deberíamos tener, y con Estuardo lo platicamos en más de una oportunidad, es que esta falta de certeza creímos que solamente tocaba en el aspecto jurídico, pero ahora que estamos en el periodo eleccionario, nos hemos dado cuenta que esta incertidumbre también alcanza a las autoridades del Tribunal Supremo Electoral, que hoy te dicen sí, mañana te dicen no, pasado tal vez sí, después te vuelven a decir que no, y crean en nosotros, los electores, Sí. la incertidumbre de nuestras propias corrientes ideológicas y entonces, ¿para dónde agarramos? Sí. Mira, ese es un elemento muy delicado. En primer lugar, porque hay mucha inconsistencia en cuanto a la legalidad y la interpretación legal, ¿verdad? Es común que aquí se empiece con el Tribunal Supremo, se recurra a la Corte Suprema, nos vayamos a la Corte de Constitucionalidad, amparos, en fin. Se ha vuelto un proceso muy confuso en todos los ámbitos. Entonces no tenemos certeza jurídica. La ley es difusa, de una aplicación antojadiza a veces, y tú lo conjugas con otro elemento grave. Y hay que decirlo, la falta de credibilidad en la legitimidad y la capacidad de las autoridades judiciales.
se les cuestiona cosas delicadas. Correcto. Pues tienes un marco legal muy difuso y jueces o magistrados que tampoco están generando, digamos, confianza popular. Eso es muy grave porque, como tú bien lo planteas, ya no sabemos a qué atenernos, porque hoy puede haber una decisión, mañana puede haber otra, y esto altera gravísimamente la participación política y también la credibilidad ciudadana sobre el proceso. El riesgo es que esta judicialización de todo lo político siga creciendo, yo lo he dicho, que sea una campaña negra y sucia, descaradamente sucia, lo que va a hacer que la población se separe y se aísle aún más de lo político. Así yo no voy a votar con tanto candidato y tanta cosa fea y sucia que hay ahí, candidatos que no son idóneos, no, yo no voto. Podríamos llegar a tener, eso se está especulando, ¿no?, un nivel de abstencionismo demasiado alto como nunca en la historia. Eso sería delicadísimo porque ya le estaría restando legalidad y legitimidad al proceso en esta situación. Pero ahora entiendo que has tenido visitas al interior, has viajado, has platicado. ¿Cuál es la percepción que se tiene? Porque yo entiendo, nosotros algunas veces pecamos de ser muy diametralmente cortos por el hecho de que nos circunscribimos a la ciudad capital. Pero son 108,000 kilómetros y ya que los has tocado, ¿cuál es esa percepción general, Manuel? Mira, es cierto, para poder tener una visión, diríamos, holística, integral del país, hay que viajar. Son realidades muy distintas, ¿verdad? La que tú puedes encontrar en Occidente a las costas del Atlántico, por ejemplo, ¿no? O a la costa sur. Pero yo te diría que buscando ejes transversales para todos, en toda la población el problema más grave que hay es la sobrevivencia. Cómo poder adquirir recursos financieros para poder vivir. Las madres están pasando problemas delicadísimos, es que lo vimos en las visitas a los mercados. Hablamos con personas que venden carne, verduras, granos básicos, y coincidían en decir, mire, yo como vendedor me siento muy dolido, porque la gente viene y me pregunta, ¿cómo está la libra de carne? 38. Ah, bueno, gracias, y se van. Yo sé, nos decía el carnicero, que esa gente no va a comer carne, no les alcanzó para comerla. Entonces, están viviendo una dualidad de que cada vez venden menos, también los vendedores, y por otro lado viven ese drama de que la población ya no le está alcanzando para vivir. Entonces, un eje transversal, y también pasa en área urbana, la gente que puede ir incluso a un supermercado, fíjate bien, entra con temor, y cuando llega a la caja es un temor mayor, ¿cuánto me va a salir? No quitan la vista de la caja registradora. No, sí. Estamos viviendo una situación gravísima, eso está. El segundo problema que veo es el tema de la seguridad. Hay mucha inseguridad. Aquí no llegan noticias, pero hay una impunidad y una violencia en el interior terrible. Casos que el INASIF o el propio MP ya ni siquiera contabilizan. Extorsiones, secuestros, asesinatos, desapariciones de gente joven, migración indocumentada. Hay una violencia en el interior que aquí no se contabiliza ni se materializa. Entonces, sobrevivir, el tema de la delincuencia. Y curiosamente, fíjate que Guatemala presenta como de los principales problemas sociales, la gente detecta la corrupción. En otros países no. La corrupción en Costa Rica es el issue número 12, 13. Aquí es 3. Porque la gente está viendo que las carreteras no sirven, que no hay policía, que los mercados son realmente un foco de contagio, lejos de ser un centro de generación de alimento. Y todo lo atribuyen a la mala autoridad y relacionan la mala autoridad con corrupción. Tú vas a muchos departamentos y resulta que la alcaldía está cerrada. El señor alcalde le da la gana de cerrarla. Y tienes que tocar la puerta y te abre una ventanita un guardia. ¿Y qué quiere? Que es que, mire, tengo un problema, venga mañana. La institución que le pertenece al municipio, el alcalde la hizo propia, la cerró. No atiende. Están pasando muchos desequilibrios en el interior y luego la polarización y la pulverización de la autoridad, que ese es el riesgo, que podemos estar ya viviendo en un estado fallido y que podemos llegar a un estado bárbaro y polarizado, en donde
mira, lo voy a hablar con franqueza porque yo no hablo nunca con medias tintas, donde tienes que irle a pedir al capo de la droga de la región si te permite hacer o no campaña. Cosas así, si te permite o no pasar tu producto. ¿En qué país estamos? Donde ya no hay comisarías policiales. Y si existen, son una burla, son un chiste. No tienen patrulla, no tienen equipo, no hay efectivos. Te digo, Guatemala está pasando la peor época de toda su historia. Y te repito, me preocupa que los sectores fácticos como que no están conscientes de eso. Y sí estamos en una situación grave, Juanfra. Mira qué terrible. Esto, lo que has platicado, Estuardo, que lo que venía después de Jimmy es peor que Jimmy. Es peor que Jimmy, ¿verdad? Pero como que se repite porque de lo que hemos platicado, Estuardo, de ese estado fallido, lamentablemente se va cumpliendo. ¿Hace cuántos años que nosotros venimos hablando de ese estado fallido, verdad? Sí, ya bastantes. Bastantes años, pero seguimos en lo mismo y esta es una vorágine que nos lleva a esto. Ahora, Manuel, actualmente estás coordinando un proyecto que el objetivo es convertirlo en un plan de gobierno, en un plan que se trabaje, que se ejecute, que se operativice. Así es. ¿Existe realmente en Guatemala la posibilidad de poder retrotraernos a un estado de bienestar, a un estado mejor del que actualmente tenemos? ¿O es que nosotros no hemos llegado a ese punto de inflexión donde ya no haya más que salir a las calles, que tener nosotros aquí un Haití en el cual en números estadísticos nos damos a palo? Desnutrición, nos encontramos de cara a cara con Haití. La malnutrición o la desnutrición crónica y aguda, índices de pobreza, un sistema hospitalario colapsado, como lo decías, carreteras en mal estado. Espero que me estés diciendo esto porque te has ido en carretera, no como algunos que es que las carreteras en mal estado. ¿Y cómo llegaste? Me fui por el aire, ¿cómo sabes? No, sino que experimentar eso. Hay un punto, estamos en ese punto de quiebra de decir ya no más, o tristemente, como decís, nuestra indiferencia nos rebasa. Mira, en medio de toda la situación que estamos viviendo, yo apelo a aquellas palabras sabias de Antonio Gramsci, que decía: al pesimismo de la razón se le combate con el optimismo de la voluntad. Las cosas están malas, pero podemos cambiarlas. Precisamente por eso, yo creí que era muy conveniente aceptar la coordinación del plan de gobierno del partido Voz, ¿verdad? Porque ya venía yo trabajando desde antes del periodo político anterior que participé, y dentro de mis estudios de ciencias sociales he ido clasificando todos los problemas nacionales, los temas específicos que deben abocarse o considerarse en un plan de gobierno. Por ejemplo, el tema de la generación de empleo y combate a pobreza, el tema de la infraestructura, el tema dentro del Ejecutivo de lo que se podía incidir con el fortalecimiento del Estado de Derecho, respetando independencia de poderes, el tema de la educación, la salud, la seguridad interna, la reforma de las Fuerzas Armadas, el tema de la política exterior. Yo tengo todos esos estudios desde hace muchos años, ¿no? Y los voy actualizando poco a poco, con datos, que nos ha ido llevando a un punto de diagnóstico y de sugerencia de tratamiento para Guatemala, ¿ya? Estoy optimista en algo. Yo creo que esta situación que nos ha llevado a tal punto de desencuentro, de tristeza social, nos está generando indignación también, ¿verdad? Indignarnos con esto. Y la indignación te lleva a la toma de conciencia. Yo creo que en medio de todo, sí hay una toma de conciencia nacional muy sensible. Desde la gente joven, campesinos con los que hablas, empresarios grandes con los que ya he hablado, profesionales, y a todos nos cruza el mismo eje transversal. Esto no puede seguir así. Necesitamos un cambio. Eso, creo yo, Juanfra y Estuardo, es un buen punto de partida. Ya aceptamos que esto hay que cambiar. Ahora viene, ¿cómo lo vamos a hacer? Pues yo creo que con este plan de gobierno, que pues obviamente es un plan hecho por seres humanos, tengo un equipo de profesionales de primera línea en materia fiscal, en materia laboral, comercial, industrial, ¿verdad? Desarrollo campesino, tecnológico. Pues es un diagnóstico, una receta muy precisa
de acuerdo a cómo estamos viviendo, con insumos incluso de organismos internacionales que están muy actualizados en los temas. Yo creo que esto más otros aportes, porque nosotros no podemos decir que solo nosotros podemos trabajar, es otros aportes de centros de investigación, universidades, en fin, los propios organismos internacionales, podemos ir arribando a una propuesta. A mí me tranquiliza saber que sí existe ya una vocación de cambio. No hay un solo sector que esté contento con esto. Te digo, he hablado con empresarios muy poderosos ya y están muy preocupados por la ruta del país, muy preocupados, y quieren un cambio. El problema de Guatemala, Estuardo y Juanfra, es que Guatemala como un ser humano está infestada por un cáncer, y ese cáncer es la corrupción, que empezó formalmente y fuertemente en el año 2000, cuando el EFRG toma el poder. Por primera vez en la historia de este país, la clase política financiada por el crimen organizado toma el poder total en Guatemala, año 2000. Y el año 2023 que vamos, ya estamos hablando que son 23 años. Se han especializado, manejan esto increíblemente, son muy poderosos. Porque la partidocracia corrupta, y lo digo con todo respeto, no son tres sombrerudos con la pistola en el cincho. Ahí tú metes autoridades judiciales, medios corporativos, hay mucho poder metido en eso. Y lo digo claro, porque no tenemos temor a que eso es lo que hay que romper. Ese cáncer está robando todos los nutrientes del Estado. Son 6,000 millones de quetzales al año que se roban en la obra pública. Por eso no hay dinero ya para escuelas y hospitales. Además de que el corrupto no solo se roba el dinero público que no le pertenece, usurpa una posición, por decirte algo, un ministerio, impidiendo que alguien capaz llegue a dirigir el ministerio. Doble efecto negativo de la corrupción. Porque ese ministro es un ladrón y roba, pero además está ocupando un espacio que impide que alguien capaz llegue a ese puesto a hacer bien las cosas. Hay conciencia de que el problema de Guatemala se llama partidocracia corrupta, y son todos esos partidos que conocemos, que se reciclan, que cambian de nombre, que se ponen otro logo, otro color, pero que el titiritero es el mismo, ¿verdad? Son muy poquitas excepciones que no están dentro de ese ámbito. Ese es el problema de Guatemala. Ahí tenemos que apuntar todos, ciudadanos, profesionales, empresarios, porque no podemos vivir con eso. Es decir, se está robando los nutrientes y la direccionalidad del país. Mientras que los demás países en el mundo están buscando ya solución y lo están encontrando a la era post-COVID y desglobalizadora, nosotros estamos perdidos. Me tranquiliza saber que hay conciencia de que el problema es eso y que contra eso tenemos que apuntar. Delicado, pero hay que decirlo. Ese es el problema más grave que estamos viviendo, Juanfran. Bueno, pues ese es el tema y nosotros lo hemos platicado, ¿verdad? Vos cuando decimos cuál es el primer acto corrupto de una persona. Es aceptar un puesto para el cual no está preparado. Correcto. Exacto, en eso estamos. Queremos agradecer toda la comunicación que tenemos a través de los diversos chats, tanto para Periscope en Twitter, como a los amigos de Facebook, como a los amigos que están también en YouTube. A todos y sus comentarios son bienvenidos y son muy valiosos. Y este es el ejercicio que desde Libertópolis, y esta que es una casa de libertad, hemos emprendido con todos ustedes para que conozcamos un poco más allá de la visión de cada uno y cuáles son las respuestas que le damos a las peticiones que hacemos como ciudadanos. Y la primera pues es conocerlos, y estamos conociendo este proyecto encabezado por en esta oportunidad por Manuel Villacorta, y nos está platicando de lo que se percibe, de lo que ha vivido, y también de cuáles podrían ser esas posibles soluciones en el largo plazo. Y desde luego, pues hoy esta es una primera oportunidad, nos comprometemos con ustedes a una segunda cuando ya estemos después del 27 de marzo para platicar más directamente a fondo. Ahora, entiendo que vos ha tenido mucha dificultad para llegar y constituirse. Es casi que junto con otro movimiento que creo que se llama Poder, la agrupación política,
salieron ya ahorita casi que agarrándole la puerta el dedo, ¿verdad? Porque ya no salían. Sí, mira, lo que pasó con el partido es que es una corriente ideológica que pretende rescatar principios de socialdemocracia en una era diferente, ¿no? Que la interpretamos muy bien. El partido sí ha tenido obstáculos deliberados, de influencias perniciosas, ¿no? Que no querían que el partido surgiera. ¿Cómo no? Sin embargo, hay que reconocer que la constancia y el esfuerzo de varios de los diputados del grupo parlamentario de oposición agotaron las instancias legales y realmente lograron que el partido naciera la vida política. Ahora, están haciendo la vida política muy repentinamente, a diferencia de otros partidos que han tenido todo el tiempo del mundo, pues en este momento con el tiempo contado y diríamos los plazos fatales, se está corriendo con el tema de la organización legal en los departamentos, en los municipios y sobre todo en la ejecución de las asambleas municipales, departamentales, ¿no? Y luego vendrá la nacional. ¿Y si les va a dar tiempo, Manuel? Sí, da tiempo. No, sí. Corridito, pero... Sí. Ya hay organización en 14, legal en 14 departamentos y se va a más. Y 80 municipios y se va a más. Porque hay un fenómeno interesante, Juanfra, y que la gente está pidiendo, pues obviamente yo soy el coordinador del plan de gobierno, pero utilizan mis redes para preguntarme que a dónde se afilian, que a dónde llegan, que mucha gente que quiere participar con el Partido Voz. Eso cualquiera lo puede ver en las redes, no lo estoy inventando. Está generando, digamos, una emocionalidad sana, interés social, y eso ha hecho pues que ese caudal humano venga a cooperar. Y tú encuentras, por ejemplo, en las asambleas, ¿verdad? O en la apertura de las sedes, por ejemplo, que llega mucha gente y participa. El partido es obviamente un partido pequeño, sin recursos, jamás, nunca se llegaría al hecho de pagar para movilizar gente. Primero, no se tienen los recursos y es una práctica que definitivamente queda descartada, ¿no? Es deleznable. Sí. Mira, hemos visto cómo los demás partidos llegan a repartir bolsas de alimento, láminas, cemento, rifan motos. No se puede porque en primer lugar nosotros no tenemos esos recursos y en segundo lugar es el respeto al ciudadano, ¿no? Una persona, un campesino, por muy humilde, vale más que 20 millones de láminas juntas, ¿no? Entonces, no es una práctica. La gente ya despertó. Yo lo que veo, y esto nos anima a continuar, es que ya hay mucha conciencia. En este momento yo sé que este programa es muy oído, muy escuchado. Mucha gente va en su carro ahorita escuchándolo. Esa gente ya despertó. Esta gente tiene una radiografía, la gente que nos escucha, muy precisa de Guatemala. Se vive con miedo y con incertidumbre hacia el futuro, hacia dónde vamos, pero es toma de conciencia. Y entonces cuando algo surge que puede ser una expectativa de cambio, genera simpatía. Y te digo de verdad, mucha gente joven, por ejemplo, estuvimos en Quetzaltenango hace unos días, el fin de semana, y a donde fuimos, la convocatoria era grande, la gente llegaba, ¿no? Se hizo, por ejemplo, un evento público abierto, se convocó por medios de redes sociales a profesionales para hablar un poco sobre la realidad nacional, ¿no? Y mira, había más de 180 profesionales que no están vinculados con el partido. Se inscribieron y estaba lleno el salón, de muy alto nivel la gente, ¿no? Es decir, por otro lado, en medio de esta situación de tristeza, de incertidumbre social, la gente hizo conciencia. Y aunque parezca mentira, la gente quiere participar. ¿Verdad? Yo recibo hace unos días varios mensajes así, pero el último de un señor de 72 años que me dice: Manuel, soy dentista, soy odontólogo, sigo a mi edad trabajando porque necesito el dinero. Y debo contarle que mis hijos profesionales están desempleados, que de mi sueldo estamos viviendo mi esposa, mis hijos y mis nietos. Yo ya no aguanto este país, Manuel. ¿A dónde llego para apoyarles? Porque quiero trabajar con ustedes. Nunca he estado en política. Esas son cuestiones que llegan al alma, Juanfra, Espardo, porque ya hay conciencia. Eso es lo que nos anima, ¿verdad? Así es que en medio de la tragedia hay conciencia. El partido pues está creciendo, es pequeño todavía, pero te digo,
creo que es el quinto ya a nivel nacional de afiliación. Fíjate eso. Ah, qué interesante. Y tiene... Y tiene días, ustedes son de días. Días. Y haber pasado ese filtro al TSD, que había que ver cómo se bloqueaba y se pasó. Y te digo, con uno de los rangos etarios más interesantes de gente joven. Es un partido que tiene fundamentalmente el 80% es gente joven que no pasa los 35 años. Ah, mira qué Es interesante. un fenómeno interesante. Sí, porque según una publicación que nosotros estuvimos aquí viendo, te recordarás, Estuardo, hace como, bueno, la semana pasada, de los grupos etarios de los partidos políticos, encontramos que era alrededor de una media de 55, 56 años, el promedio en edad de partidos ya tradicionales, o sea, como que la misma gente era la que traían, era el voto duro de cada uno de ellos, pero no hay partidos que puedan convocar el voto más joven. Claro, y además... Que es contra el que lamentablemente se ha hecho tan poca promoción por parte del Tribunal Supremo Electoral para que... Sí, ese es un tema que me gustaría abordar. Mira, adelante. Hay partidos que dicen que tienen no sé cuántos, 40, 50 mil afiliados. Habría que hacer una depuración. Y te puedo asegurar que no llegan ni al 20% de lo que tienen. La gente se les fue. Siguen con una cifra irreal. Mientras que los afiliados del partido Voz... ahí están, son recientes. Sí es eso lo que se tiene. Y que puede que sea más fuerte incluso que esos partidos antiguos. Mira, yo sí creo, he hecho un llamado cuando fue la convocatoria del proceso electoral, tuve la oportunidad de participar y con los medios planteé y lo reitero ahora, y es importante porque Libertópolis tiene mucha incidencia, hacer un llamado a los magistrados del Tribunal Supremo Electoral. Que hagan conciencia de que ese cargo es efímero. 2, 3 años y ya no están ahí. Esperemos. Sí, esperemos. Porque como está la situación, esperemos, ¿verdad? Ya, esperemos. Pero que se enfilen por la ruta correcta de la historia. Que peleen por respetar la ley, la Constitución, las propias leyes electorales, ¿verdad? Sus propios reglamentos. Que no se dejen influenciar por ninguna fuerza exógena. Que su compromiso sea con el pueblo. Que se respete eso, ¿verdad? Porque la historia los va a juzgar y que puedan ver en el futuro a sus hijos y a sus nietos a los ojos y sentirse orgullosos o orgullosas de haber sido los magistrados que fueron el puente para iniciar el rescate en el país. Yo confío en que ellos, en su silencio y sus reflexiones, saben que ese es el camino. Ojalá lo atiendan. Ojalá. Yo les pediría también, Estuardo y Juanfra, al Tribunal Supremo Electoral, que ya van tardísimo, pero que hagan un verdadero esfuerzo de implementar una campaña de empadronamiento. Hay 2.5 millones de jóvenes mayores de edad con acceso a DPI que no están empadronados. 2.5 millones de jóvenes te cambia un resultado. Puede cambiar el resultado. Pero si el tribunal no llega a través de los medios y les hace conciencia de que tú tienes poder con ese número de empadronamiento, que tú puedes cambiar la historia del país y tu vida misma, si votas bien, el joven va tomando conciencia. Pero no hay campaña. Eventualmente pasas por el portal, a un centro comercial, y ves dos muchachos con una laptop, una fotocopia que dice TSE, empadronado, y a las 2 horas se fueron. No, mira, eso no es una campaña de empadronamiento. Y si vas, es exactamente lo mismo con los hermanos migrantes. 1.5 millones de hermanos migrantes tienen DPI y podrían votar si se les autoriza el voto en el exterior y se les empadrona. Tampoco se está haciendo nada. ¿Por qué no se hace? Se especula que porque, bueno, estos contingentes, la juventud, 2.5 millones, los migrantes, 1.5 millones, vendría a cambiar totalmente el escenario electoral. Estás hablando de 4 millones de jóvenes. Bueno, ¿por qué? En un país donde el promedio de la población está alrededor de los 34 años. Exacto. Esto podría cambiar el mapa electoral. Hay que hacerlo. Yo confío, de verdad. Yo en lo personal confío en los magistrados. Soy persona confiada por naturaleza, soy rusoniano, yo creo que todas las personas son buenas, nacen buenas, ¿no? No desconfío de nadie. Claro, a veces uno se lleva sorpresas desagradables, pero no por eso va a sacrificar confiar en la mayoría. Yo confío en que los magistrados, todo el equipo operativo y técnico del Tribunal Supremo Electoral va a hacer conciencia y van a decir, sí, nos toca a nosotros ser los médicos en este quirófano y vamos a operar bien. Ojalá.
Porque si no lo hacen, los resultados van a ser dramáticos, insospechados, devastadores. Porque si el Tribunal Supremo no da la altura en este momento, sí vamos a entrar a un caos de insospechables consecuencias, Juanfra. Mira qué interesante y ojalá que ustedes también a través de las redes y del FM estén pendientes de esta entrevista. También hay un elemento importante porque yo conocí parte de este movimiento que has encabezado junto con otros estimados amigos, Guatemala Va, que ha sido un movimiento cívico que ha presentado la realidad, que ha compartido, han debatido, que yo creo que lamentablemente estos espacios no se prestan porque por ley usted sabe que si alguien hace 2 años hubiéramos tenido esta entrevista, nos sancionan porque no es probable la posibilidad con esas nuevas normas del reglamento de la LEP poder tener programas como estos, pero ahora que estamos en este periodo y el debate sí lo tenemos abierto, contame un poquito, ¿qué pasó con Guatemala Va? Ok, mira, después de las elecciones del año 2019, que puedo decirte, se fraguó uno de los fraudes electorales más burdos y terribles de la historia de Guatemala, América Latina, porque me consta, lo viví en carne propia, lo he dicho y lo puedo repetir. El embajador de los Estados Unidos, el ex embajador Arriaga, quiso hablar conmigo y hablamos 15 días antes de las elecciones. Y me preguntó que cómo veía el proceso electoral ahí en la sede de la embajada. Pues le dije que me preocupaba el fraude, ¿verdad? La manipulación de los resultados. Y obviamente ellos también tenían esa preocupación. Me preocupó que cómo íbamos en cuanto a fuerza política. Le dije, mire, embajador, yo creo que de verdad estamos entre el 3º y el 4º lugar a nivel nacional. Estamos llenando plazas. No tenemos dinero ni para gasolina y se llenan las plazas. La gente llega, escucha el mensaje. La gente está entendiendo el mensaje. Obviamente ya tenían esa información. Obviamente mandábamos la información, unos videos preciosos de haber trabajado todo el fin de semana. Y hay que decirlo, los medios corporativos no nos publicaban nada. Cero. Había una consigna. Alguien lanzó una consigna ahí muy ingrata y perversa, ¿no? De quererme estigmatizar a mí con Venezuela. Y algunos periodistas, que incluso consideraba yo amigos, ¿no? Cuando yo era analista, ya me recibían con eso. Primera pregunta vía corta. ¿Quién es el presidente de Venezuela? ¿Guaidó o Maduro? Juanfra, ¿quién es el presidente? Es Maduro. Claro. Es que si me preguntan quién es el presidente de Estados Unidos... Mira lo que pasó ahorita con Guaidó, claro. con otras cosas. Si me preguntan quién es el presidente de Estados Unidos, Trump o Biden, yo tengo que decir que es Biden. Ah, usted es globalista. Ya llevaban la dosis de atacarme. Es decir, se lanzó algo feo contra nosotros, no contra mí. Y yo a las pruebas me remito. Claro. Yo a las pruebas me remito. Mira, cualquiera lo puede buscar en Facebook. Cuando empezó el conteo, en la primera vuelta, Sandra Torres, primer lugar. Yamatei, segundo lugar. Villacorta, tercer lugar. Y me estuve ahí 35 minutos. Eso marcaba ya tendencia. Se fue la señal. Regresó a las 4 horas. Ya me iban bajando al 4º, 5º, 6º, ¿no? Y subiendo a desconocidos. Eso ahí está. En Quetzaltenango yo le gané a Yamatei 3-1 la votación. Teníamos fiscales. En San Pedro, San Marcos y San Marcos, ciudades importantes, 3-1 mi votación a favor contra Yamatei. Teníamos fiscales. Es decir, vivimos el fraude. Entonces, mira, vi lo que hacía cómo funciona la partidocracia corrupta, que te decía, es toda una institución. Pero nos dimos cuenta que el problema no solo era ese, Estuardo, Juanfra, el problema también es la ciudadanía, que se deja. Un pueblo, se ha dicho muchas veces, que tiene un gobierno corrupto, no es un pueblo víctima, es un pueblo cómplice porque lo acepta. Entonces nos dimos cuenta que la gente también tenía problemas, y hay que decirlo al ciudadano, porque no vota, porque vota mal, o porque acepta un fraude, no exige. Entonces el problema no solo era la partidocracia, era también el pueblo. Entonces nos dimos cuenta que había que empezar programas de formación. Ahí nace la plataforma Guatemala Va. Y empezamos a poner, digamos, anexos o centros estratégicos en todo Occidente. Hemos capacitado a más de 5,000 jóvenes con un curso de inducción política físico,
y a través de métodos informáticos de distancia online, donde se les da un curso sobre historia política contemporánea, los principales problemas socioeconómicos de Guatemala, historia de las ideologías políticas, que eso es importante, que entiendan que realmente es izquierda, derecho y centro, eso no, y el manejo de categorías y conceptos fundamentales en ciencia política y sociología. Y los patojos lo estudian y se sienten cualitativamente mejor, porque ya entienden muchas cosas, ¿no? Más de 5,000 certificados. Tenemos los programas colgados online, cualquiera puede entrar a verlo, ¿no? Nos está costando porque no nos financia nadie. Hoy, afortunadamente, hay tanto mecanismo para fiscalizar que lo mejor que nos puede pasar es que nos fiscalicen. No recibimos un solo centavo de nadie, ni del sector privado, ni de la cooperación internacional. Es como podemos. Cada quien pone lo que puede, ¿no? Nos compartimos carros, en fin. Y ha sido trabajo de base. La plataforma, pues, ha crecido mucho. Hemos estado vinculados con los centros universitarios de Occidente, de San Carlos, con universidades privadas como la Andívar, por ejemplo, ¿verdad? Y ha ido creciendo. Ahora intentaremos seguir creciendo, porque viene una simbiosis interesante con lo político, ¿no? Pero nos dimos cuenta que el proceso ayudó, consolidamos base social fuerte, de conciencia. Mi conclusión es, el ciudadano debe hacerse responsable de participar en política. Bueno. La política es linda, la política es el camino para cambiar a los pueblos. Aquí lo que ha habido es politiquería corrupta. Y nos han vendido la idea que la política es sucia. Mentira. Aquí no ha habido política. Aquí ha habido politiqueros, fariseos disfrazados de políticos. Pero la política como tal es el camino para el desarrollo de los pueblos. Los países desarrollados han alcanzado sus avances a través de buenos políticos y buenos funcionarios. La política hay que participar. Todos tenemos que darle tiempo a la patria, porque aquí vivimos. No importa tu profesión o lo que tú hagas. Un ama de casa, un taxista, un abogado, todos tenemos que ponerle atención a la patria. Independientemente de tu ideología, que eso es bueno, que haya diversidad ideológica. Pero los guatemaltecos nos hemos ido quedando atrás, escépticos, ¿no? Tristones, apáticos. Entonces, evidentemente, estas mafias se está copándolo todo. Hay que participar, hay que indagar, hay que organizarse. Y hay obviamente que votar el día que corresponda votar. Me parece muy bien. Aquí están entre los libernautas, están diciendo que ¿cómo es eso? Que hay una formación que se llama Voz y que fue hecha por ex diputados de la UNE. Ajá. Y que responde a esta crítica. Ok. Vamos a aclarar eso porque es importante. La población tiene que dejarse llevar por lo que ve, por lo que lee, por lo que estudia. En Guatemala hacía falta, obviamente, la diversidad es buena, un partido socialdemócrata. La UNE, la Unidad Nacional de la Esperanza, nace realmente como una construcción de intelectuales como Luis Armando Zurita, brillante, un hombre pacifista brillante, filósofo político, Alberto Fuentes Knight, Edelberto Torres, verdaderos socialdemócratas que no creían, que no creen en la violencia, que creen en el diálogo, en una economía de centro, con justicia social. Hay que respetar eso, ¿no? Bueno, ellos construyen el ideario político de la UNE, y nace la UNE, y muchos intelectuales simpatizan, y el partido empieza a crecer, al extremo que el partido gana el poder, con Álvaro Colón. Pero al poquito tiempo, empieza a tener sesgos operativos el partido, es virtualmente asaltado, eso hay que decirlo, por gente que no tenía formación política, ¿verdad? Y que lo vio como un mecanismo para clientelismo y corrupción. Y hablemos claro, la debacle de la UNE fueron los programas sociales. Mientras los programas sociales sacaron a 40 millones de brasileños de la pobreza, aquí fueron utilizados para corrupción y clientelismo político. Se destruyó la UNE. Estos muchachos estaban en contra de eso. Fíjate que en vez de plegarse al partido como tal, empezaron una lucha de resistencia. Y dijeron, este partido hay que rescatarlo. Y ahí está la historia, lo hicieron. Con recursos legales, intentaron rescatarlo. Eso es lo que hay que ver de estos muchachos. No se pudo,
porque tú sabes cómo se maneja la ley en Guatemala. ¿Qué iban a hacer? ¿Cruzarse de brazos y decir, ya perdimos? Dijeron, no. Bueno, vamos a empezar de cero. Vamos a hacer otro partido que recoja la ideología originaria de la UNE. Un partido socialdemócrata que entienda que el mercado es necesario, pero necesitamos un Estado fuerte. Por eso nace. Hay que verlos no como exdiputados de la UNE, sino como un grupo de diputados que se pudieran haber plegado al partido. Y ahí estarían felices, recibiendo coimas y todo. No. Enfrentándose a poderes que ustedes saben qué significa eso. Y aceptaron el desafío. Y le dan vida al partido Voz. Esos ataques contra los diputados, que no son santos, como yo tampoco lo soy ni ustedes, habremos cometido errores en la vida, pero son diputados que se han demostrado eso. Por ejemplo, estos diputados forman el grupo parlamentario de oposición, y por eso yo encontré en el partido Voz un camino correcto. Ellos formaron el grupo parlamentario de oposición. Es el único grupo de oposición parlamentaria. No hay otro. Y ustedes ven a los ministros ahí emplazados pidiéndoles información, temblando ante ellos. Ellos sacaron a luz lo de la alfombra rusa, lo de las vacunas, lo de las mineras. Ahí está la prensa. Es que el pueblo a veces olvida. Ellos fueron. Y por eso están acosados y acusados constantemente. Están tomando una posición, estos diputados a los cuales quieren acusar, ¿verdad? Que son acusaciones deliberadas para mancharlos, ¿no? Están dando un ejemplo. Tenemos que verlo. Reitero, ¿habrán cometido algún error? ¿Verdad? A mí no me consta que sea pues, ellos o la propia ley que lo determine. Pero en lo que yo conozco, en lo que yo sé, dieron una batalla por recuperar la UNE. No se pudo. Fueron a formar el partido y ya lo lograron. Y de los últimos 2 años ha sido el grupo parlamentario de oposición que ha emplazado a los ministros, directores generales, han hecho visitas in situ a hospitales, a bodegas donde han encontrado y han denunciado eso. Ahí está Aldo Dávila, por ejemplo. Aldo Dávila es un fenómeno político. Hay que reconocerlo. Que tiene un nivel de simpatía que es impresionante. Él hace un live y a ratito hay 250,000 personas conectadas. Se ha ganado ese espacio, Aldo. Puede tener simpatía en un lado y en otro, pero las cosas hay que verlas como son. Él está en ese grupo. Entonces, yo diría que es el único grupo en este momento que sí está representando dentro de la fiscalización a la que están obligados los diputados, además de la capacidad legislativa y la intermediación, están cumpliendo. Yo te pregunto, Juan Estuardo, ¿qué otro partido está llevando a los ministros para que den información de defensa, de gobernación, de economía? ¿Qué otro partido? Dime uno. Eso es lo que el pueblo debe ver y no dejarse llevar por un meme. Es que esos son ex-UNE, los peludos. No, hombre, ya es tiempo que hagamos conciencia y que si tomamos posición sea a base de conocer las cosas como son. Vamos rápidamente a un corte para continuar en esta interesante entrevista. Esto está para no perdérselo, pero también tenemos un importante mensaje. Creo que algo importante, Manuel, que no podemos dejar en el tintero es qué piensa Manuel respecto a 3 elementos que te voy a poner sobre la mesa. Primero es un mercado libre, las inversiones nacionales y extranjeras, y algo que creo que es muy importante es el tema que hizo famoso de alguna manera la señora Torres, pero que debería ser inherente a todos nosotros, el tema de la solidaridad. Sobre esos 3 puntos quisiera que vertiéramos ya en los minutos finales. Ok, mira, yo siempre he creído que las inversiones son fundamentales. Okay. Guatemala necesita, la única forma para que Guatemala salga adelante es con inversiones. ¿Por qué? Porque una empresa te viene a generar empleo. El trabajador ya con el empleo ya puede consumir. Y al consumir genera demanda de producción. Es una cadena muy positiva, ¿no? Las inversiones generan eso. El empresario también genera impuestos. Y esos impuestos se van a invertir en obra pública, ¿verdad? Entonces, no hay otra forma de que un país pueda salir adelante si no es a través de inversiones.
Por supuesto que tenemos que apuntalar esas inversiones. Yo soy un pequeño empresario y lo vivo, ¿no? Me preocupa el lento crecimiento del mercado, la baja demanda, me preocupa la inseguridad con la que uno vive, que te van a robar tus herramientas en un ratito, el tema, por ejemplo, del tema bancario, los créditos con tasas tan altas, el tema fiscal que hay que manejar, en fin, como empresario yo lo he vivido. Creo que ser empresario en Guatemala en todos los ámbitos lleva una dosis de heroísmo, la verdad, y los empresarios que me están oyendo, medianos, pequeños y grandes, lo saben, porque están en eso, siguen, ¿no? Yo diría que las inversiones son fundamentales. Ahora, que sean inversiones limpias, que se trate siempre de pagar el impuesto, que se trate de pagar el mejor salario posible, ¿verdad? Eso es lo importante. Yo soy un fiel creyente de las inversiones, ¿verdad? En cuanto, por ejemplo, al tema de la solidaridad, claro, un país como Guatemala va a necesitar durante un largo periodo ese sentimiento de solidaridad, porque sacar adelante Guatemala miente quien te dice que en 2 meses o un año el país ya cambió. Según el PNUD, si hoy se instituyera un gobierno verdaderamente capaz, con los mejores cuadros de Guatemala, y se empieza a trabajar en política pública, los cambios los vamos a ver en 20 años, Juanfran. Así está. Es que estás hablando de infraestructura, de desarrollo económico, cambiar el modelo. Estás hablando de educación, un proceso largo. Es decir, quien te dice que él va a resolver esto en un año, está mintiendo. Nadie ofrece tanto como el que no piensa cumplir. Y aquí hay que ser claros. Cuando el médico te dice la recuperación va a ser lenta, no va a ser de un día para otro, pero la vamos a lograr. Entonces, ahí media la solidaridad. Los que más tengan, compartir. Los que más puedan pagar impuestos, que lo hagan. El fenómeno solidaridad tiene que acompañarnos en este largo proceso que viene de recuperar el país, de todos para con todos. Porque sí podemos. Hay quienes pueden, nadie puede escapar a eso. Quien tenga puede apoyar. Yo considero que la solidaridad va a ser uno de los principios. Pero se tiene que llegar para finalizar la respuesta hacia un gobierno de unidad nacional. Tiene que ser un gobierno de reconciliación, Juanfran. Ya no más odios. Es que de verdad, ya estamos cansados de tanta confrontación torpe en la que quienes perdemos somos los confrontados. Que porque izquierda, que porque derecha, porque chairo, porque facho. ¿A dónde nos lleva? Al salir de nuestras casas vamos a lo mismo, al fracaso. Ya, desmontar la confrontación. Ya la guerra pasó. Las heridas quedaron. Algunos perdieron, otros ganaron. Ya pasó. Veamos hacia el futuro. Entonces, un gobierno de unidad, de reconciliación. Y un gobierno de transición. Porque no se va a poder gobernar. Quien te diga que va a entrar a gobernar, miente. Se va a gobernar paralelamente a montar de nuevo el Estado. Porque no hay Estado. Hay que hacer una reforma profunda del Estado. Eso lo vemos. Y cuando uno ve ese diagnóstico, dice el paciente está delicado. Pero hay optimismo. Hay mucha gente buena. Y cierro con esto. Hoy en la mañana que vi ciudades de Siria, de Turquía, destruidas, como estaban, dije, nosotros estamos golpeados, pero no tanto. Podemos. Hay mucha gente buena. Hay inteligencia. De todo. Podemos sacar ese país que es una potencia. Hacemos frontera con el mercado más grande del mundo de producción y consumo. Canadá, Estados Unidos. Fíjate, hacemos frontera con eso. Recursos naturales. Así es que soy optimista y creo que vamos a poner en camino si hacemos un esfuerzo. Juanfran, muchas gracias por la entrevista a ti, Estuardo. Pues al contrario, muchísimas gracias. Vamos a continuar a lo largo de todos estos días. Muchísimas gracias a todos ustedes. Hoy con nosotros Manuel Villacorta, el coordinador del programa de gobierno del Partido Voz, y sus servidores Estuardo Zapeta y Juan Francisco Rodríguez. Juntos les deseamos un excelente día. Con su amable permiso.